Y vamos a empezar. Entonces, estábamos platicando muy amenamente que el próximo año en Guerrero tenemos elecciones y en varios estados más de la República. Y como salta a la mente y salta como protagonista a la cancha el tema del financiamiento público. Aquí en Guerrero hemos vivido a lo largo de muchas elecciones que el dinero sucio es el que está presente en todas las campañas. Y para eso, el día de hoy, quiero compartir con todo el Face una plática con el experto en casa, mi hermano, Rodrigo Escobar, es licenciado en Derecho, pero además es maestro en Derecho Constitucional y trabaja, dice, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, digamos donde se va a calificar la elección de todo mundo que esté en este sistema electoral. De ahí va a terminar, esperemos que no irremediablemente, pero seguramente alguna resolución vamos a tener ahí. Rodrigo, hola, buenas noches. Hermana, ¿cómo estás? Un Bien. gusto estar contigo. Ustedes allá en Acapulco y nosotros acá encerrados también en la Ciudad de México. Saludos a la familia. Andan Sí, fuera. como bien comentas, la mayoría de las elecciones, en muchos casos lamentablemente, terminan en el Tribunal Electoral. No necesariamente todos en la Sala Superior, porque hay una distribución de competencias entre las salas regionales y la Sala Superior. Por lo general, no por lo general, las salas regionales tienen competencia para conocer de las impugnaciones de las elecciones de ayuntamientos, de diputados locales, en procesos electorales federales, de diputados federales y de senadores por el principio de mayoría relativa. Y la sala superior se queda con las de gobernadores y la calificación de la elección presidencial, además de la representación plurinominal de tanto senadores como diputados federales. La elección de Guerrero, la sala regional de Guerrero, la que le corresponde es la de la cuarta circunscripción que está en Ciudad de México. Así es, la cuarta circunscripción que está integrada por los estados de Guerrero, Morelos, Puebla y Tlaxcala. Entonces, la de gobernador, aquí en Guerrero vamos a renovar el próximo año, Poder Ejecutivo. Como ya casi parece ser tradición, vamos a terminar en los tribunales, ¿cierto? Van a terminar Bueno, ahí sí, donde estás tú. eh, probablemente, por lo general, las elecciones de gobernador, como tienen solamente dos instancias, primero ante el Tribunal Electoral Local y después ante la Sala Superior, eso sí es más común que lleguen. También hay que precisar, la Sala Superior también puede conocer de las determinaciones de las salas regionales al analizar las elecciones de ayuntamientos y de diputados locales, pero solamente cuando subsista un tema de constitucionalidad, cuando se impugne alguna ley o cuando la sala considere que el asunto es de relevancia y trascendencia. Por lo general, la mayoría de esos asuntos, aunque se recurren, aunque se impugnan las resoluciones de las salas regionales, no prosperan porque el recurso de reconsideración, que es el que procede, es un recurso de carácter extraordinario. Entonces, solamente cuando tiene características muy particulares es cuando procede este recurso. Así que, por lo general, las resoluciones se quedan en la sala regional de la Ciudad de México o en las salas regionales del país, del interior de la República, que correspondan a las entidades locales. Oye, pero bueno, estamos aquí para platicarte del dinero sucio en las campañas. ¿Qué es el dinero sucio de las campañas? ¿A qué se le llama sucio? Bueno, el financiamiento, como sabemos, de los partidos políticos y de los candidatos a un puesto de elección popular tiene dos componentes fundamentales. El financiamiento público, que proviene del erario público, de las arcas, y el financiamiento privado. Como sabemos también, si no, aquí se van a enterar, hay un principio de prevalencia del financiamiento público. Esto quiere decir que el dinero que proviene del erario debe ser en mucho mayor proporción al dinero que provenga del financiamiento privado. Esto tiene una lógica, por lo menos en el sistema electoral mexicano y en muchos sistemas que siguen este esquema, evitar la cooptación, así decirlo, de los funcionarios por parte de intereses privados. Por ejemplo, en sistemas como en Estados Unidos, donde incluso no hay un límite de aportaciones de dinero privado, pues se ha dicho que las grandes
corporaciones, que los grupos de lobby que apoyan a determinados candidatos, pues se generan grupos de presión y de poder que determinan en muchos casos las políticas públicas que se van a instrumentar. Entonces, en este caso, en el caso mexicano, tenemos una prevalencia muy importante del dinero, el financiamiento público. Ahora, cuando hablamos de dinero sucio, quiere decir financiamiento o dinero que entra, obviamente, de manera ilegal a las campañas, precisamente, sobre todo en campañas para financiar a un determinado funcionario. Puede ser a un presidente municipal, puede ser a un diputado local, puede ser a un diputado federal. Y esto nos lo da la propia Constitución y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. No pueden aportar dinero a las campañas, ni empresas, personas morales de ningún tipo. Si tú quieres aportar dinero y tienes una empresa, tienes ¿cómo se llama? Una empresa, un negocio, tienes que meterle el dinero de tu patrimonio como persona física. No puedes meterle dinero, no puede salir un cheque de tu empresa a una determinada campaña ni a un partido político. Tampoco puede, obviamente, ningún órgano público, ningún congreso estatal, federal, ninguna dependencia de gobierno puede meterle dinero a una campaña. Y tampoco, obviamente, puede venir dinero de la delincuencia organizada, que es ahorita un fenómeno que estamos teniendo muy fuerte, dado los niveles de delincuencia que hay en el país, los cuales no bajan, aunque se diga lo contrario. Tenemos a los grupos criminales, les importa mucho controlar, sobre todo a los órganos municipales, porque eso les provee, en principio, de la propia fuerza pública. O sea, entran en control de las policías municipales e incluso de las policías estatales y de las presidencias municipales. Entonces, hay ahí un financiamiento muy importante. Este dinero, sobre todo estos dos últimos vías por las que se accede al dinero ilícito, que es o apoyos de los gobiernos o apoyo de la delincuencia, es ilícito. O sea, tenemos 3 bolsas de dinero sucio que pueden estar en las campañas. El que se desvía por parte del gobierno, el que te puede dar de manera ilícita la delincuencia, evidentemente, pero también los particulares. Hay 3 tipos de dinero sucio. El de los particulares, el de las empresas, son aportaciones ilegales, aunque no son tan relevantes. Pueden ser aportaciones en dinero o en especie. Eso hay que, te presto una casa, te presto un carro, o te doy el dinero en efectivo. Hace poco la Sala Superior resolvió un caso muy interesante donde a través de un fideicomiso suscrito hace ya muchísimos años, hace más de 10 años, en el estado de Aguascalientes, el gobierno del estado de aquel entonces le cedió a través de la figura del fideicomiso a un partido político el uso de un bien inmueble y ahí estaban instaladas las oficinas del partido político. El INE sancionó a este partido por recibir una aportación ilegal de un ente prohibido, esto es, de un gobierno estatal. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo de cómo se puede destinar, no dinero en efectivo, pero sí un bien inmueble que te sirve a ti, pues y además el destino era una renta, era una donación prácticamente, pues el partido no pagaba renta sobre ese inmueble. Entonces obviamente estaba obteniendo un beneficio porque el gobierno del estado le estaba prestando el bien inmueble y la Sala Superior consideró que el INE había procedido correctamente al sancionar al partido político y por tanto se confirmó esa determinación. ¿Y ustedes en el tribunal con qué frecuencia encuentran el criterio por parte de los equipos de campaña o de los propios candidatos que pues me sale más barato pagar una multa que observar la ley en ese sentido? Mira, eso es no tanto a nivel de la Sala Superior, pero eso es un problema constante en el sistema electoral. Efectivamente, las sanciones que se llegan a imponer, hay que recordar que las sanciones en materia de fiscalización las impone el INE. Y solamente en vía de impugnación, cuando los partidos políticos están disconformes con esta sanción, recurren ante la autoridad electoral. En principio, lo que te podría decir es que cuando tú como partido político o persona física sancionada, porque también los particulares pueden ser sancionados por el INE, y tú impugnas esa multa,
el tribunal electoral o cualquier autoridad jurisdiccional no te puede agravar la multa. O sea, lo que más puedo hacer es dejártela como está. Pero si tú impugnas los 100 pesos de multa, no puede el tribunal decir, bueno, yo vi que te la puso muy baja el INE, te voy a poner 150. Se llama no te puedo agravar. Es un principio de no agravamiento en perjuicio del promovente. Entonces, cuando es así, pues nosotros lo único que podemos hacer es decir, estuvo bien lo que hizo el INE y que te queden tus 100 pesos. O bajártela. Pero es el INE el que tiene la facultad, digamos, de lo que conocemos nosotros como individualizar la sanción. O sea, ya sé que tú cometiste un hecho ilícito, ¿sí? Recibiste dinero, compraste tiempo en radio y televisión, etcétera, etcétera. Ahora vamos a ver cómo te sanciono. Efectivamente, mucho se ha dicho que en nuestro sistema electoral es muy barata la violación a la ley. O sea, hay un incentivo perverso hacia los partidos políticos porque efectivamente lo que yo busco es conseguir el cargo público. Y si en el Inter tengo yo que brincar algunos obstáculos legales, por así decirlo, violar la ley, pues lo hago porque efectivamente me van a imponer una multa, seguramente la va a pagar el partido político del financiamiento público, pero yo, a final de cuentas, voy a obtener un cargo. Ahora, es importante señalar que la Constitución, a partir de este manejo irregular de recursos, estableció como causa de nulidad de elección 3 causales, digamos que son de la mayor entidad. Que compres tiempos en radio y televisión de forma ilícita. Recordemos que nadie puede comprar tiempos en radio y televisión, solamente puedes usar los que te dé el INE. Que recibas dinero de la delincuencia o que recibas dinero del gobierno, ¿sí? Esas 3 causas o esos 3 hechos pueden dar lugar, si se acreditan, a que te anulen la elección. Existen algunos requisitos que establece la propia Constitución, pero para no entrar en tecnicismos, cuando esta violación, digamos, es de cierta magnitud, la diferencia entre el primer y segundo lugar es muy poca y el dinero es un porcentaje, digamos, considerable, por así decirlo, entonces procede la nulidad de la elección. El problema que tenemos es que encontrar ese dinero es difícil. O sea, fiscalizar, buscar el origen del dinero, decía nuestro señor padre, los acuso de tarugos, ¿sí? Digo, de rateros, no de tarugos, ¿sí? O sea, nadie viola la ley así, ¿cómo se puede decir? A la luz del día. Esto sí, no estoy desviando el ramo 33 a mi tarjeta de nómina, ¿verdad? Exactamente, no lo haces con un cheque nominativo, ni haces un oficio para decirse, destínese tanto dinero. Esto se hace de manera encubierta y, por tanto, hay que haber una labor investigativa. Y ahorita que la unidad de inteligencia financiera está tan encima de las investigaciones y al parecer dando buenos resultados y siendo muy efectiva, ¿habrá alguna especie de colaboración, de acuerdo, o es necesario, por ejemplo, en la elección del próximo año en Guerrero, que la unidad de inteligencia detecte algunos movimientos irregulares y pueda dar vista a la autoridad electoral de eso, o necesita esperarse la unidad a tener una denuncia? ¿Cómo pudiera funcionar eso? Entiendo que no hay ningún acuerdo de por medio ni nada. ¿En qué términos se pudiera dar una colaboración de ese tipo con la unidad de inteligencia financiera? Mire, sí hay un acuerdo. Apenas hace algunos meses, o no sé si el año pasado, no recuerdo bien, la unidad de inteligencia financiera y el INE suscribieron un convenio de colaboración precisamente para el intercambio de información. Recordemos que la unidad de inteligencia financiera es obviamente el órgano del Estado, del gobierno federal, que tiene, digamos, la infraestructura y las atribuciones legales para verificar el flujo de recursos. Hay, por ejemplo, algunas reglas donde se establecen lo que se denominan, si no mal recuerdo, operaciones relevantes. Los bancos están obligados a informar a la unidad cuando detectan movimientos irregulares, movimientos que superan una determinada cantidad. Si efectivamente tú tienes en tu cuenta de ahorro, por lo general 100 pesos, ¿no? Y de repente te llega un depósito, exacto, un depósito de 50, 100, 200 mil, 1 millón de pesos, eso prende las luces y los bancos le informan a la unidad y la unidad empieza a rastrear esos recursos. Ahora, es relevante señalar
que el Banco de México hizo un estudio acerca del flujo de efectivo que se da durante las campañas electorales, y se ha detectado que en ciertos municipios, sobre todo, porque te digo, esto se maneja sobre todo a nivel de presidencias municipales y diputaciones locales, de repente se da un pico en el flujo de efectivo, porque como decíamos hace rato, no te hago un cheque para páguese al candidato tal de producto de la delincuencia. Esto se maneja en efectivo y hay que sacar el efectivo de algún lugar. Y ese efectivo circula y se compran cosas, entonces se empieza a notar, incluso, déjame ver si te puedo compartir aquí una gráfica que se sacó de estos datos, ¿sí? Perdón, pero sí, es que nuestro conferenciante compartió pantalla y está súper prohibido hacer eso en las transmisiones en vivo cuando están así como las estamos haciendo nosotros medio naif. Por eso se cortó la transmisión, pero bueno, reanudamos la charla, la parte 2 del video. Estábamos en el tema de que un mensaje a todos los candidatos: no se hagan de que el dinero en efectivo no se lo van a detectar. Claro que sí, es detectable y después pueden venir a pagar las facturas muy caras. O sea, de verdad que el Big Brother existe, está cañón. Que no se actúe de pronto es porque, bueno, pues no se quiere o no se sabe, ¿no? Pero el Big Brother existe, el Big Brother electoral existe. Lo que comentábamos antes de que por mi culpa se cortara la transmisión, enseñábamos una gráfica, a lo mejor no alcanzó a salir, donde veíamos cómo en los meses de junio y julio empezaba esta curva, ahora que están tan de moda las curvas y los picos y la curva aplanada y ese tipo de cosas. Hashtag apláname la curva. Apláname la curva. Ahora que están de moda, vemos cómo a partir de febrero, que empiezan las precampañas, marzo, abril, mayo, junio, la curva se empieza a hacer lineal hacia arriba y alcanza su pico en el mes de junio. La gráfica era, digamos, es cuando todavía teníamos la elección el primer domingo de julio. Recordemos que ahora se recorrió el primer domingo de junio. Entonces, llegaba a su punto más alto en junio y de ahí empezaba a caer ya la... Entonces, aquí vemos cómo el dinero en efectivo sí es detectable. Ahora, como comentábamos hace rato, los acusamos de rateros, pero no de tarugos. O sea, sí se hace con cierto encubrimiento, no con cierto, con un gran encubrimiento, los financiamientos paralelos. Recordemos, por ejemplo, la sanción que se impuso a Amigos de Fox y al PRI por recibir dinero Amigos de Fox de un financiamiento paralelo, y el PRI por haber recibido dinero del Sindicato de Petróleos. Esto lleva a un procedimiento de investigación bastante largo. Fueron procedimientos que transcurrieron durante mucho tiempo porque es necesario jalar el hilo de la madeja para ir desenredando y descubriendo la forma en la que se van haciendo este tipo de financiamientos. Entonces, por eso decíamos, es muy importante la coordinación entre la Unidad de Inteligencia Financiera para que ella provea a la autoridad electoral prácticamente en tiempo real de la información sobre los movimientos irregulares que se vayan detectando a lo largo del país. Entonces, bueno, como les decía yo al principio, el Big Brother electoral existe. Antes de que, bueno, mientras estábamos poniéndonos de acuerdo sobre qué íbamos a platicar, y ya que definíamos sobre el dinero sucio en las campañas, hice un poquito de investigación y llegué a una página que se llama dinerobajolaMesa.org, de una asociación muy popular que todos conocen, bueno, muchos conocen, Mexicanos Unidos contra la Corrupción, si mal no recuerdo. Es un como think tank que dirige María Amparo Casar y Luis Carlos Ugalde, quien fuera presidente del Instituto Nacional Electoral, o que era Federal Electoral en su época. En ese tiempo era Instituto Federal Electoral. El Electoral. Y bueno, de toda la investigación, este es un documento que está disponible justamente en la página que les digo, dinerobajolaMesa.org. Hay un dato que compartía contigo hace ratito, donde te decía, ellos llegan a la conclusión de que por cada peso legal en una campaña, cada peso que se declara en una campaña, hay 15 que no lo hace, que no se declaran. O sea, estamos frente a una fiscalización insuficiente. Sí, mira, por ejemplo, bueno, no por ejemplo, hay que llamar la atención
A partir de la reforma electoral de 2014, se creó un sistema nacional electoral, se cambia radicalmente la forma en que concebíamos nosotros a los sistemas electorales divididos en dos, digamos, una división tajante entre procesos electorales locales y procesos electorales federales, y se crea el Instituto Nacional Electoral sobre la base del Instituto Federal Electoral, como un órgano que se encarga ahora de meter la mano también en los procesos locales. Tiene muchísima injerencia en los procesos locales. Una de las consecuencias de esa reforma fue la creación también de un sistema de fiscalización nacional. Recordemos que la fiscalización antes se llevaba a cabo por los institutos locales. Pero bajo esta idea muy dogmática, porque nunca se probó, de que los institutos electorales locales prácticamente no sabían hacer nada y los tribunales electorales, idea que yo no estoy para nada de acuerdo. ¿Sí son efectivos? Pues, mira, nunca tuvimos una evaluación como tal de la efectividad. Yo, por ejemplo, te puedo poner un ejemplo. En la designación de consejeros electorales y de magistrados de los tribunales, el argumento siempre fue, están controlados por los gobernadores de los estados. Es muy probable que así sea. Ahora, la designación de magistrados locales está controlada por el Senado. O sea, salió exactamente lo mismo, nada más cambiamos a un actor por otro. Pero había entidades que sí se tomaban en serio, y una de ellas, no es porque sea mi entidad de origen, Guerrero se tomaba muy en serio la designación de los consejeros y de los magistrados, sobre todo de los consejeros. Había un examen que aplicaba el Instituto de Investigaciones Jurídicas y o sea, un examen bien diseñado. Si al final había un sesgo político, eso lo va a ver y lo va a ver siempre. Es connatural al sistema. Pero te digo, había estados que se tomaban muy en serio esta designación. Había otros que seguramente era una vacilada. Pero entonces nunca hubo una evaluación. O sea, no hay un dato duro de la efectividad o de la cooptación de las autoridades electorales locales por parte de grupos de poder locales. Ahora, entonces, con base en esta idea, se le quitó a los institutos electorales locales, a los famosos OPLES, la fiscalización. ¿Sí? Dijeron, venga para acá y vamos a concentrar la fiscalización en el Instituto Nacional Electoral. Esta es una tarea descomunal. Descomunal. O sea, imagínate nada más cuando tienes que elegir 2, 3, 4, 5 mil. Si no mal recuerdo, en el proceso del año que entra, hay concurrencia en 14, 17 procesos 15, electorales locales, 15. Más el federal. Tenemos gobernaturas, tenemos presidencias municipales, tenemos diputaciones locales. O sea, el tamaño de la fiscalización es gigante y se tiene que hacer en un periodo muy corto, muy aproximadamente entre mes y medio y 2 meses, a partir de que empiezan las precampañas y unos días después de la jornada se debe presentar el informe sobre la fiscalización. Entonces, teniendo esta dimensión, el sistema de fiscalización no funciona como esperaríamos. Pero esto no es tanto por, digamos, imputable a la autoridad, sino es la dimensión de lo que estamos haciendo. Entonces, ahorita tenemos una fiscalización efectivamente poco efectiva, ¿sí? O sea, se detecta poco la información. Y prácticamente la fiscalización se ha vuelto un ejercicio contable de sumas y restas. ¿Cuánto dinero entraste? ¿Cuánto dinero gastaste? Me presentaste la factura, me presentaste el contrato, me presentaste esto, me presentaste el otro. Sí, todo está muy bien. Veo que no hayas rebasado el tope de gastos de campaña y esto se acaba. Solamente, en muchas ocasiones, no solamente en muchas ocasiones, el financiamiento ilegal que se ha detectado ha sido a partir de las denuncias que presentan otros partidos políticos que han hecho a su vez ellos una investigación, si se quiere, rudimentaria, pero han aportado algunos elementos de prueba y de ahí la autoridad electoral se puede ir. O sea, lo que tú nos estás queriendo decir, nos estás mandando un mensaje a todos los candidatos que nos puedan estar viendo, que tengan un equipo de inteligencia que esté encima de su adversario más cercano, porque esto en realidad sí se puede ganar en la mesa, ¿no? Bueno, yo como tal no podría, digamos, asesorar. Pero lo que yo te traduzco, lo que, o sea, es, bueno, a ver, el funcionario no puede decir eso, yo te voy a traducir, entonces te voy a decir, ¿saben qué? La elección no la gana el que más votos tiene, sino el que menos errores comete. En algunos casos, sí, mucho se ha criticado que en nuestro sistema
a veces las elecciones se ganan en la mesa, pero no es tanto que se ganen en la mesa. A final de cuentas, recordemos cómo era el sistema anterior. El sistema anterior de calificación por colegio electoral era que llegaban, o sea, era una negociación política. Tú podías no haber hecho absolutamente nada y con tal de tranquilizar a la fuerza política de al lado o de jalar a una fracción minoritaria, pues tú le podías anular la elección o cambiar el ganador al candidato de al lado. El caso de un distinguido, entre comillas, actual legislador, que se hizo famoso por llegar y sacar boletas supuestamente quemadas en la tribuna en ese entonces del colegio electoral. Nunca nadie supo si en realidad eran boletas. O sea, nunca nadie verificó que efectivamente se hubiera... Yo no dudo, porque en ese tiempo el fraude electoral era pan nuestro de cada día. Recordemos que es una elección anterior a todas las reformas electorales, pero nunca nadie verificó eso. Y con tal de, digamos, de acallar un poco el escándalo, bueno, pues se le dio en ese tiempo la diputación. Ahora lo que tenemos es un sistema robusto de jurisdicción electoral donde los casos se analizan con base en los elementos de prueba que se aportan. Algunas decisiones pueden ser criticables por parte de la autoridad electoral, efectivamente. Esto así es. Los jueces dicen que tienen un porcentaje de efectividad del 50%. ¿Por qué? Porque la parte de enfrente siempre va a estar, la parte que pierde siempre va a estar disconforme con la determinación de la autoridad. Pero por lo menos tienes un documento, una sentencia, donde constan los argumentos, las consideraciones y que después puede ser utilizada por los académicos, por los propios actores políticos y criticarlas. Pero cuando tienes una decisión por colegio electoral, es una decisión eminentemente política. Entonces no es tanto que se ganen en la mesa, sino es como en cierta forma lo dices, pues a veces se aprovechan los errores que comete el adversario, ¿sí? Para obtener un beneficio. Pero a final de cuentas, cuando se anula una elección, lo que se hace es depurar las irregularidades que pudieran haber viciado la voluntad popular. O sea, no olvidemos que las elecciones nos sirven, ¿sí?, para interpretar la voluntad popular. Y cuando tenemos esa voluntad viciada, ¿sí? O sea, es como, y no quiero ventilar aquí nada, pero es como si cuando te casaste te hubieran puesto una pistola para que te casaras y tu voluntad hubiera estado viciada. Mi ¿sí? marido aceptó no podría de muy buena manera. ¿Sí? Aceptó de buena manera. Entonces, lo mismo, la voluntad popular, si yo le metí dinero de la delincuencia, me hice propaganda con ese dinero, bueno, pues es efectivamente que tú obtuviste una ventaja indebida sobre tus adversarios. Oye, yo estoy muy preocupada, fíjate lo que acabas de comentar, bueno, más bien el caso que acabas de citar, tú no lo dices, pero bueno, yo no tengo ninguna responsabilidad, no soy servidor público, pero bueno, el senador Félix Salgado Macedonio es precisamente, su mote fue el diputado Costales, ¿no? Durante muchos años de esa legislatura. Yo lo acabo de ver recién en un evento que se hizo en el Senado antes de que nos fuéramos a esta pandemia congelante. Conducía, dirigía, estaban los coordinadores de los grupos parlamentarios, estaba conduciendo el evento, presidiéndolo Ricardo Monreal. Y me llamó muchísimo la atención y me dio un poquito como de ternura, debo confesarlo, que sale Félix Salgado, el senador, con un cuadro monumental de una foto de él con los papeles quemados, ¿no? Y dije, bueno, pues sí, son momentos de gloria, tal. Pero ahorita lo que acabas de decir, en mi mente vacía, pues sí, es su palabra, solamente él vio lo que había ahí, ¿no? O sea, no existía el voto por voto, no existía una autoridad electoral robusta que dijera, a ver, vamos a contar, se quemaron este número de boletas pertenecientes a la urna de la casilla contigua B de la o sea, en realidad no existió. Es su palabra contra la historia, ¿no? Y bueno, afortunadamente ya nuestro sistema electoral se robusteció, aprendió de sus errores. Y les voy a recomendar también dentro de todo esto, hay es un documental que está en Netflix que se llama Kill the Chain, que habla sobre el sistema electoral estadounidense. Déjenme decirles, México
que tenemos uno de los mejores sistemas electorales, de los más avanzados, de los más robustos que puede existir. Y si nos comparamos con el norteamericano, bueno, realmente estamos años luz de nuestros vecinos. Entonces, bueno, pues han habido muchas anécdotas y a punto de mucha sangre que ha costado nuestra incipiente democracia, hemos logrado avanzar un poquito más y la verdad es que sé que creo que el último territorio libre que queda o que quedaba es precisamente el Tribunal Electoral, porque pues ya se le cree lo que dice. Cuando calificó la elección de Enrique Peña Nieto dijimos, bueno, pues ya es el presidente. Cuando califica la elección de Andrés Manuel dijimos, ya es el presidente. Incluso la de Felipe Calderón, pues ya es el presidente y se acabó y vamos a seguir con esto. El tribunal Electoral es como una mini Suprema Corte de Justicia. ¿Creen que ustedes gozan de este prestigio? Mira, antes de contestar, ahorita que dijiste que hablaste sobre el sistema electoral norteamericano y viene muy a cuento de lo que estamos hablando sobre el dinero, no se vayan, no soy grosero, nada más déjenme buscar un librito que editó el Tribunal Electoral que precisamente, a ver si lo encuentro, que es claro, se llama Citizens United Appellant versus Federal Election Commission, es este. Se los pongo, lo pueden descargar, todos estos libros están comercial, por cierto, a ver si el Tribunal Electoral nos paga el comercial. Este lo pueden descargar de la página del Tribunal Electoral. En este caso, un grupo de gente impugnó una determinación de la Comisión Federal Electoral de los Estados Unidos que regulaba precisamente la aportación de dinero. Y es una sentencia muy criticada y muy criticable, esta de la Corte norteamericana, donde prácticamente eliminó cualquier restricción a la aportación de dinero. Aquí es donde viene muy a cuento lo que tú decías, de cómo es un sistema, el mexicano, mucho más robusto, mucho más serio y mucho más estricto con este tipo de cosas. La Corte Suprema de los Estados Unidos lo que dijo fue, no hay límites para aportaciones de dinero, tú puedes, más bien para gastos de campaña, tú puedes gastar lo que quieras. Por eso las campañas en Estados Unidos cuestan millones de dólares. Puedes recibir aportaciones anónimas, eso en México está prohibidísimo. O sea, si tú quieres aportar, se debe saber que Jimena Escobar aportó dinero a la campaña de X partido político. Las aportaciones de privados tienen un límite, ¿sí? En Estados Unidos, ¿no? Entonces, es muy recomendable este libro, esta edición, porque trae la sentencia, la trae en inglés, la trae traducida y trae también comentarios, trae un estudio preliminar sobre esta sentencia. De hecho, son varias comentarios de sentencias que editó el Tribunal de Sentencias de Tribunales Internacionales en materia electoral. Entonces, te decía, la pueden bajar de la página del tribunal. Entonces, hablando de este tema que tú señalabas muy atinadamente, aquí nos van a criticar seguramente porque nos estamos tirando flores, pero pues, ¿qué puedo decir de mi hermana, no? Y ella, ¿qué puede decir de mí? Entonces, consulten esto porque para que vean cómo sí tenemos un sistema mucho más robusto en algunos aspectos. En otros aspectos todavía nos faltan cosas. Mira, contestando a tu pregunta respecto de la categoría, no somos una pequeña Suprema Corte, somos un tribunal especializado. Somos máxima autoridad en materia electoral, así lo dice la Constitución. Tenemos prácticamente el monopolio de la jurisdicción electoral, pero con excepción de las acciones de inconstitucionalidad en materia electoral, que es, digamos, lo que le queda a la Corte. Pero te decía, la Corte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es el máximo tribunal del país, es la cabeza del Poder Judicial, y el Tribunal Electoral Federal, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, te digo, es un órgano especializado y es máxima autoridad. Y tiene una función muy relevante porque recordemos que parte de este sistema que abandonamos de colegio electoral, ¿sí? Ahora corresponde a la Sala Superior la calificación de la elección presidencial. Como tú bien señalabas, una vez que se analiza los requisitos, los elementos, las condiciones en las que se llevó a cabo la elección presidencial, se dice si es elección. Recordemos, la elección de 2006 fue una elección muy conflictiva, la de 2012 menos, y la del 2018, pues nadie prácticamente la impugnó. Entonces, sí tenemos una autoridad criticable,
sí, criticada también, porque recordemos que siempre el que pierde va, ese es un grave problema de la inmadurez política de nuestro país. Cuando yo tengo una sentencia favorable, entonces tribunal electoral magnánimo, grande, ¿no? Es como el árbitro, ¿sí? Es como el árbitro vendido o árbitro justo, ¿no? Es exactamente lo mismo, ¿no? Pero bueno, ahí están las sentencias públicas, la transparencia del tribunal electoral queda patente, incluso ahorita en época de pandemia. Fue un poco criticada la idea de las sesiones por correo, pero ya hoy tuvimos la primera sesión a través de videoconferencia, entonces ahí están. Además, pueden consultar las versiones estenográficas, pueden consultar las sentencias aprobadas. ¿Para qué? Para que se critiquen, ese es el chiste. Y eso nos sirve a nosotros también para poner atención en qué es lo que está fallando y reforzar incluso sobre todo la argumentación. Pues ya por último, porque nos estamos extendiendo y estamos abusando del tiempo de los demás, nada más preguntarte, ¿Bonilla va a ser gobernador por 5 años? Bueno, eso yo no te lo podría decir porque eso corresponde a la Suprema Corte. Precisamente en acción de inconstitucionalidad le corresponde decidir si esta reforma es o no constitucional. Ahora, no sé cómo lo vaya a resolver. Yo esperaría que se declarara de inconstitucionalidad. Yo, desde mi particular punto de vista, incluso el Tribunal Electoral mandó una opinión. Parte del trámite de las acciones de inconstitucionalidad, la Corte no le pide a la Sala Superior una opinión precisamente por el carácter de tribunal especializado en la materia. Entonces, la Sala Superior rindió una opinión en el sentido de que la norma era inconstitucional. Entonces, apegándome a esa opinión, que de hecho yo participé con una comisión de secretarios, nosotros opinamos que era inconstitucional y así se le informó a la Corte. Entonces, yo creo que la reforma que aprobó el Congreso de Baja California, que prorrogó el periodo de elección, es absoluta y abiertamente inconstitucional. Por último, preguntarte, ¿cuántos magistrados son en el Tribunal Electoral? Son 7 magistrados en la sala superior y en las 6 salas regionales, 5 salas en las cabeceras más la sala regional especializada, están integradas por 3 magistrados. O sea, digamos que el próximo año, si todo sale mal en las campañas en tierra, van a ustedes a tener casi que de a 2 estados, dos elecciones de gobernador por magistrado aproximadamente. Si todo sale mal. Pues esperemos que no, sí. Pero sí. ¿Cuánto tiempo se tarda? O sea, porque además, perdón por el tiempo, pero trabajan ustedes contra reloj, ¿verdad? O sea, es correcto. ¿Cuánto tiempo tienen cuando ya les llega a ustedes? ¿Cuánto tiempo tienen para dictar una sentencia? No tenemos ¿Es una la sentencia, ley. perdón? Es una sentencia, Sí, exactamente. La ley no nos establece un tiempo determinado. Lo que nos dice la Constitución es que tenemos que resolver antes de la toma de posesión del órgano. Si toma posesión el órgano, ya no es posible resolver. Hay algunos estados, y esto hay que llamar la atención, que en algunos casos ellos extienden la resolución de los asuntos y a veces nos dejan con muy poco tiempo. Nos ha tocado elecciones de gobernador u otro tipo de elecciones donde nos dejan 10 días, 7 días, algunas incluso 3 o 4 días para revisar una elección de gobernador. Entonces es muy importante que los tribunales electorales locales resuelvan con la oportunidad suficiente para que a su vez la sala superior o las salas regionales, dependiendo del tipo de elección, puedan resolver. Hay casos que no es tan imputable al tribunal local o a las salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, porque es la propia legislación la que establece plazos muy cortos. O sea, la elección se lleva este domingo y prácticamente en un mes es la toma de posesión. Entonces, desahogar la impugnación de una elección, sobre todo una elección de gobernador, no es sencillo. Pero hay otras legislaciones que sí tienen un plazo mucho más amplio y que de todos modos se deja correr el plazo, se resuelve contrarreloj y entonces dejan poco tiempo. Entonces, no tenemos un plazo, contestando de manera concreta tu pregunta, no tenemos un plazo específico, pero sí tiene que ser antes de la toma de posesión. O sea, podemos resolver un día antes, e incluso el mismo día, pero antes de que tomen posesión.
Bueno, pues ojalá que no tengamos que llegar a que ustedes estén sobrados de trabajo. Y bueno, dijera Pepe Aguilar, vamos a empezar a terminar. Y quisiera hacer un breve resumen de lo que fue la charla el día de hoy, dejando muy en claro que existe un Big Brother del financiamiento. Sí, sí hay, señores, sí se dan cuenta. No crean que porque traen el dinero en efectivo ya no es fiscalizar. No, sí se dan cuenta. O sea, ojo con las estrategias de financiamiento que se vayan a aplicar en las campañas, porque sí, de que está trabajando la unidad de inteligencia financiera, está trabajando, tampoco hay que confiarse, de que si nadie me denuncia, esto no pasa nada. Hay que advertir también los tipos de dinero sucio que se encuentran circulando en las campañas, que estos provienen de los gobiernos, de particulares que no están autorizados bajo ninguna circunstancia de dar aportaciones a las campañas y evidentemente de la delincuencia organizada. Y por último, rematar, pues que la elección la debemos de tener muy en clara con nuestros candidatos y que el que paga para llegar, llega para pagar. Así es de que tomemos mejores decisiones en lo que respecta, porque son nuestros propios futuros. Hermano, ¿algo que quieras concluir? No, pues agradecerte la plática y creo que estos temas siempre son muy interesantes, sobre todo de cara al proceso que viene en Guerrero. Recordemos que en Guerrero precisamente vamos a tener elección concurrente de gobernador, diputados locales, ayuntamientos y la elección federal de la Cámara de Diputados. Entonces va a ser una elección grande, una elección complicada. Recordemos que el fenómeno imparable de la violencia en nuestro país afecta de sobremanera a los procesos electorales. La violencia política contra las mujeres, no hay que dejar de tener en cuenta las candidatas asesinadas en el pasado proceso electoral. O sea, es muy complejo organizar una elección, no solo por los dineros, sino por este fenómeno de la violencia que tenemos en el país y lamentablemente en mi querido estado de Guerrero. Entonces, sí es muy importante que tengamos muy claro cuáles son las reglas del juego, que los partidos políticos seleccionen a sus candidatos, personas comprometidas con el respeto a la ley, que no utilicen ni recursos públicos, ni adquieran tiempos en radio y televisión, que no reciban dinero de la delincuencia. O sea, en fin, hay una tarea muy importante de los partidos y de los propios candidatos para, pues, apegarse al marco jurídico, que es a final de cuentas lo que más nos tiene que importar. Y pues nuevamente te agradezco, saludos a la familia y pues esperemos que todo fluya en esta pandemia. Quédense en casa, por favor, si no después no sé qué. Oye, pues yo te quiero sacar el compromiso de que ambos estudiemos y que tengamos una segunda parte de la fiscalización, pero que en lo que respecta a no solamente comprar tiempos en medios de comunicación, sino en redes sociales. Viene una modificación, esto es un anuncio, se los aviso, modificaciones importantes para Facebook. No crean que la pauta lo es todo, se les acabó, dijo Facebook, se acabó. Vamos a tener algunos cambios en la regulación, algunos que nos dedicamos a esto ya nos llegó nuestro correo electrónico para que empecemos a tomar medidas en el asunto. Entonces también sería interesante conocer por parte del tribunal qué van a hacer con respecto a esta fiscalización electrónica que ahora se tendrá que hacer a través de otras empresas que son las más populares en el electorado, ¿no? Entonces, sí, cómo no. De hecho, el tema de redes sociales es un tema muy novedoso. El tribunal apenas está en construcción de los criterios. Hay un debate muy amplio acerca de la libertad que debe existir en redes sociales. Obviamente, adquisición de tiempos en radio y televisión es un tema, digamos, ya mucho más estudiado. Pero sí, el tema de redes, esto que comentas, yo me lo voy a llevar a la tarea porque no lo tenía. Tú manejas mucho mejor esos temas, no lo tenía presente, pero hay que tenerlo muy presente. Prácticamente todo mundo le da aceptar a las condiciones y nadie lee lo que está ahí, ¿no? Entonces, ni en YouTube, ni en Facebook, ni en Twitter, pues hay que tener en cuenta eso y ver cómo va a trascender ahora con la declaración del presidente, donde le pide a Facebook, a Twitter, que regulen ahí las granjas de bots y demás. Entonces yo creo que sería muy interesante, nada más que hay que ponerse a estudiar para no decir barbaridades. Sí, claro, por supuesto, esto está en ciernes todavía. Para nosotros. Así es. Pues, ¿no? Sí, claro, sí, y para los tribunales también. Esto es muy novedoso y
y los tribunales tenemos que ponernos a estudiar para no a veces plasmar ideas que no se apeguen a la realidad. Pues hermano, muchas gracias. Igual saludos a la familia por allá. Cuídense mucho, quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa, porque cómo se transmite el COVID. Sí. ¡Achú! 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 Exactamente. Y muchas gracias a los que estuvieron conectados. Este espacio se llama El que pregunta no se equivoca, así que por más preguntas tontas que uno tenga, hay que hacerlas. Gracias y a ver qué nos ideamos para el próximo viernes y nos encontramos por aquí. Muchísimas gracias, hermano. Gracias a ti, hermana. Bye. Ya terminé.